Ya, bueno, buenas noches. Ya, comienzo una nueva clase. Si no, sin mal, no recuerdo, esta es la clase número 11. ¿Ya? Y para poder retomar un poquito lo que habíamos visto, vimos tanto el sistema de distribución y el sistema de, ¿cómo se llama? De admisión, ¿ya? Tanto de combustible como para el tema de la admisión del aire, ¿ya? Donde habían ciertas ventajas, había ciertos sistemas para poder, ¿cómo se llama?, aumentar el flujo hacia, hacia la mezcla. Lo mismo que el tipo de inyectores. En los motores antiguos se trabajaba mucho con el carburador, que era una inyección mecánica, ¿ya? En la cual no se echaba a perder nunca, pero no se lograba eh, llegar a, ¿cómo se llama?, a una mezcla óptima, generando muchos contaminantes hacia el medio. Entonces, por lo tanto, gracias a la mínima, o sea, a la electrónica y aparte que también se puede decir a la microelectrónica, ¿ya? Por los pequeños, ay, el pequeño, ¿cómo se llama?, tamaño que tiene hoy día la electrónica, se pudo crear el tema de este famoso inyector, que dentro de las mayores evoluciones del mundo automotriz, este ha sido el mejor invento, ya que el inyector me permite generar una mezcla según lo que yo esté, según como sea el comportamiento hoy en día del vehículo. También una mezcla que no salga de los parámetros, es decir, una mezcla que me llega a una mezcla estequiométrica de unos 14,5, ¿ya? Que lo habíamos visto anteriormente, en los cuales uno se asegura que la combustión va a ser completa en el vehículo, ¿ya? Eh, Logrando obviamente controlarlo las emisiones de gases. Y además gracias a esta relación también de transmisión de aire y combustible, puedo aumentar totalmente el rendimiento del motor. Es decir, lograr una mayor cantidad de torque, de caballo de fuerza, de potencia, ¿ya? Con un motor más pequeño. Como en el caso de la emisión del aire, gracias a los turbos, ¿ya? Que eso ¿cómo se llama?, poder lograr presiones más altas y por lo tanto tener presiones más altas, eh, puedo lograr una mayor potencia, ¿ya? Y lo mismo también por el tema ¿cómo se llama?, de los inyectores, puedo aumentar y disminuir la cantidad ¿cómo se llama?, de combustible. Y vimos también que podemos modificar, no a grandes rasgos, pero sí se puede modificar el vehículo en su relación de compresión, como justamente aumentando su cilindrada en el área de combustión, ¿ya? Pudiendo, como se va a lograr también una mayor potencia, ¿ya? En el tema del turbo, los turbos normales no tienen, como se llama, la capacidad de una respuesta casi inmediata, ¿ya? Pero sí los turbos con los álabes variables, eh, yo voy a poder, ¿cómo se llama? O sea, no es que yo lo haga a voluntad, lo hace
mismo computador ¿cómo se llama? El mismo computador del vehículo. Va a insuflar mayor o menor cantidad de, de aire, ¿ya? Dependiendo de lo que se está requiriendo del vehículo. Luego de eso vemos también uno, donde lo que es misión. ¿Cuál es cuál es nuestra labor ahí en lo que es transmisión? Justamente el tema de filtrado, los filtros de aire, los filtros de combustible, ¿ya? Y también la limpieza mismo de los inyectores. La limpieza de los inyectores, ya que no sabemos, siempre se va, ¿cómo se llama? Se va a contaminar tanto de carbonilla o con la misma combustión, me va a quedar algo en los inyectores y también me va a quedar incluso hasta la bujía. ¿Ya? Eh, Se puede limpiar con aditivos, ¿ya? Marcas distintas, STP, Ligimoli, etcétera, que ese aditivo me llega directamente se llega directamente al combustible, ¿ya? El combustible me circula en todo el sistema de justamente de alimentación combustible. Y de esa forma poder limpiarlo, ¿ya? Se recomienda hacer una limpieza periódica, eh, ya aquí, ¿cómo se llama? Que muchas veces no sabemos eh, cuál es la procedencia ¿cómo se llama? El combustible. Incluso creo que le mandé una foto que salió en una noticia, de que estaba sobrepasando los niveles de agua y obviamente estaba pasando ¿cómo se llama? El agua hacia los estanques de combustible. Porque alguna normativa antigua no la, no la han mejorado y tampoco la han actualizado. Que tiene un pequeño sobrenivel para poder evitar todas estas contaminaciones. Entonces, ¿cuál es nuestro actuar? Cambiar el filtro combustible, 60.000, 40.000, 60.000 kilómetros más o menos, ya dependiendo de lo que diga el fabricante. Siempre limpiar, cambiar el filtro de aire, porque el filtro de aire es lo más barato que hay y lo más fácil de realizar, ¿ya? Perdón. Em, Limpieza de los inyectores, ¿ya? Y también, si pueden cambiarlo de vez en cuando, aparte del cómo se inyectó, revisa también la bomba, la bomba, ¿cómo se llama? Que va directamente al estanque, ¿ya? El tema de la bomba de alta presión es difícil, ¿cómo se llama? Hacer, que nosotros mismos le hagamos una mantención, ¿ya? Ya es una mecánica un poquito más precisa, así que con los pasos que usted tiene que hacer en lo que es el cambio de filtro, eh, es más que suficiente, ¿ya? Después de eso vimos el tema que también es muy, muy, muy importante, el sistema de refrigeración, ¿ya? Y yo creo que uno de los elementos, aparte de lo que es lubricante, del lubricante, que al final el lubricante lo que tenemos que hacer nosotros, cambiar el lubricante, ¿ya? Pero uno de los puntos más importantes dentro del motor es el sistema de refrigeración. Si no tenemos un buen sistema de refrigeración, el motor se va a calentar y se va a hacer peor, realmente. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, vamos a ver unos cuantos videos respecto a eso. Luego, cuando terminemos eh, refrigeración, nos vamos a pasar a lo que es la lubricación, ¿ya? Vamos a aprender un poquito de cómo se llama, sí, de los lubricantes, qué significa la sigla, ¿ya? Cuáles son las normativas que trabajan para el lubricante, si se puede ocupar lubricante para motores diésel, gasolina o viceversa, etcétera. Eh, pero ahora nos vamos a concentrar en cómo se llama el tema de lo que es el sistema de refrigeración, que se puede decir que es para cuidar el corazón del motor. Y el por qué utilizar cierto elemento, por qué no utilizar agua, ¿ya? Siempre digo, si tiene que utilizar agua, hágalo,
hágalo, ¿ya? Pero en caso de emergencia, ya que donde no tenga que salir, no sé, se, se me subió la temperatura, qué sé yo, ¿ya? Eh, eh, ya que tiene otras características que no son las mejores para un sistema de refrigeración. Entonces, vamos a... Estos, sí, ya veo. Había visto un poquito lo que era la... Habíamos visto un video justamente de lo que es el sistema de refrigeración, un poco lo que es refrigeración por aire, ¿ya? En el cual la refrigeración por aire se ve mucho en motores de dos tiempos y algunos que otro motor de cuatro tiempos. Ya, sistema de refrigeración por agua. Los motores refrigerados por agua poseen conductos y otros elementos que convierten este en un sistema de mayor complejidad que el motor refrigerado por aire. Ya, porque el sistema de refrigeración por aire justamente tiene estas aletas más grandes para aumentar ¿cómo se llama? El área de disipación del calor, donde obviamente pasan entre esos espacios el aire, y en algunos casos ayudado por un como sea ventilador que va aumentando, ya que, por ejemplo, cuando vimos el tema de la moto o el motor, se supone que el aire llega directamente por el frente, por donde está avanzando, pero no así por los otros puntos, especialmente en motores que están para la parte posterior, por ejemplo, Volkswagen y algunos Porsche, ¿ya? Por esa razón, el sistema de refrigeración por aire es ayudado por un ventilador. ¿No? Y obviamente un sistema más complejo es por agua, ¿ya? En el cual hay un sistema de bombeo interno que recircula todo el sistema, que lo lleva a un radiador para disipar el calor y disminuir la temperatura del agua para que después nuevamente vuelva al sistema a recircular dentro del motor y justamente pueda enfriar este mismo. El calor generado en la culata del cilindro es absorbido por el agua, que circula por los conductos y se disipa en la atmósfera cuando pasa por el radiador. ¿Ya? Para llevar a cabo el proceso de refrigeración, el líquido refrigerante debe circular por el circuito. Para ello existen tres métodos de circulación. Circulación por termosifón. Este método no utiliza dispositivos mecánicos de circulación, sino que aprovecha propiedades físicas, químicas del líquido refrigerante para circular especialmente la densidad. El líquido empieza a circular a medida que se va calentando. El líquido frío, al tener una densidad superior, lo habíamos visto, pero lo voy a recordar para poder llegar a otro punto. El líquido frío, al tener una densidad superior que caliente, este baja, ¿ya? Cae por su propio peso y empieza a circular. Una vez que el líquido se ha calentado al enfriar el motor,
al tener una densidad menor, tiende a subir y pasa por el radio. ¿Ya? Entonces te vuelve a enfriar lo que para que pueda seguir correctamente. Entonces este ocupa propiedades físicas mismas del agua, es decir, la densidad como tal. El líquido de refrigeración no comienza a circular a medida que se llena el tanque, ni tampoco cuando se pone en funcionamiento el motor. Se pone en funcionamiento a medida que aumente la temperatura, es decir, en el motor. Esto conlleva a que pueda prescindir de un termostato y tenemos un sistema de refrigeración muy sencillo, aunque en contrapartida la velocidad de evacuación del líquido es muy lenta. Después obviamente tenemos un sistema por bomba. Este método utiliza un sistema de impulso del líquido mecánico. Lo hace mediante una bomba accionada directamente por el motor. La bomba se coloca entre el radiador y el motor en un punto bajo el circuito. Esta misma coge el agua que se ha enfriado del radiador y la impulsa hacia el motor, donde allí se enfriará. La velocidad de evacuación se puede medir y caracterizar según la capacidad de la bomba y la capacidad de refrigeración también depende de esto. ¿Ya? Entonces, todo el sistema de recirculación lo hace la bomba. ¿Ya? Obviamente la bomba está seteada hacia qué aspira, qué es lo que va a aspirar y qué es lo que va a enviar. Obviamente para hacer circulación por el sector que va a enfriar, eh, líquido frío y hacia el radiador todo lo que es líquido caliente. ¿Ya? Y así se genera un proceso. Y obviamente el tercer método es la combinación de esto. ¿Ya? Eso es por bomba y termosifón, ¿no? Donde obviamente acá aprovechamos las propiedades físicas del líquido, más un sistema de bombeo. ¿Para qué motivo? Si yo hago una buena circulación, la capacidad de enfriar va a ser mucho más rápida. ¿Mm? Este sistema combina los dos anteriores, funciona por termosifón, pero con ayuda de una bomba accionada por el motor que mejora la circulación del líquido refrigerante. La bomba puede estar unida al motor a través del sistema de distribución por correa o por cadena, o también por una bomba eléctrica totalmente independiente. La bomba puede estar fija sobre la culata o sobre el bloque de cilindros, aunque generalmente está situada en la salida del líquido frío y dirigido hacia el bloque el líquido frío es impulsado por la bomba hacia el circuito. ¿Ya? Una vez que ha circulado, está de nuevo caliente, la bomba impulsa el líquido caliente hacia alrededor, también ayudado por su propia densidad. Este es el sistema más factible y seguro. La bomba le hace tener un buen funcionamiento y en caso de fallo de la bomba, la circulación del líquido se efectúa completamente por el sistema de termosifón. Es el sistema más utilizado actualmente de los tres. Tenemos el funcionamiento del circuito y para eso vamos a recurrir a nuestro amigo argentino. Este segmento es presentado por Mayorista de Repuestos Rural Santa Fe. A veces las cosas se calientan, toma temperatura y hay que hacer algo. Perdón, no lo tome como una cosa suya, le digo nada más, pero en el caso de los vehículos también sucede esto. Los vehículos toman temperatura, levantan temperatura. Voy a tratar de resumirle por qué. Por cada litro de combustible que nosotros usamos para mover el vehículo, estamos usando entre un 25 y un 30%. Haga de cuenta de que cada litro de combustible usted lo tiró por la ventanilla a las 3/4 partes. Es un problema de todas máquinas térmicas. Y usted va a decir, sí, Garibaldi, pero yo el combustible lo quemo. Y si lo quemo, ¿a dónde va para todo el calor restante? Ahí viene la historia.
Usted habrá visto también que los sistemas de escape se calientan. Vaya si se calienta, que hay momentos que inclusive se ponen al rojo cuando está muy exigido el motor. Todo ese es calor que se está yendo y se está yendo a la atmósfera y que no se aprovecha. ¿Tiene un radiador para qué? Para que esa otra parte también de calor que no se fue por el escape, que no llegó a la rueda, en algún lado tiene que ir a parar. ¿A dónde va a parar? Al radiador. Todo eso configura lo que en los vehículos llamamos el sistema de enfriamiento, sin el cual ningún vehículo puede funcionar. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de refrigeración? El número uno es el líquido refrigerante, ahora hablamos de él. Número dos, la bomba de enfriamiento, que es la que se ocupa de que ese líquido refrigerante se mueva por dentro de todo el motor, tome calor y lo saque. ¿A dónde lo va a sacar? Al radiador. ¿Cuál es el radiador? El que se va a ocupar de disipar el calor, ¿de acuerdo? Básicamente son esos tres. Existen otros más también, que son los sensores de temperatura, para que usted se entere realmente qué es lo que está pasando. Pero empecemos por lo más sencillo. El líquido refrigerante tiene varias funciones. La primera es la de captar calor del motor, que se calienta por dos razones. Se calienta por la combustión y se calienta por el rozamiento. Parte de ese calor va a ir a parar al aceite. El aceite a veces también tiene un radiador de aceite, pero una buena parte, la mayoría, va a ir a parar directamente al bloque de motor. Y ese sistema de enfriamiento se va a ocupar de captar todo ese calor, ¿ok? Tiene que usar líquidos refrigerantes de marca conocidos y de calidad. Lo más conveniente es por lo menos una vez al año renovarlo totalmente, porque envejece. El otro componente, la bomba de circulación, la bomba de agua, que es la que se ocupa de hacerlo circular. Si hay algún problema con la bomba de agua, normalmente vienen por eso que le acabo de mencionar, la corrosión. Eso tiene una turbinita dentro que es la que hace circular. Y esa turbinita con el tiempo se va corroyendo. Cuando se va corroyendo pierde la capacidad de bombear, sonamos, porque el agua no circula con la velocidad, con el caudal que debería circular. Hay otro elemento que también a veces nos complica la vida, que se llama el termostato. ¿Para qué sirve el termostato? Si yo dejo que el agua circule alegremente, ni bien arrancó el motor, hasta que se caliente todo el sistema, va a llevar largo tiempo. ¿Y cuál es el problema? El motor frío pierde rendimiento, pierde la ubicación, tira cualquier porquería por caño de escape, desastre. Entonces, ¿qué se hace? Se cancela la circulación por el radiador y se deja que exclusivamente circule a través del propio motor para que se caliente lo más rápidamente posible. Y el señor termostato se empieza a dar cuenta de eso y cuando sabe que el agua del motor está suficientemente caliente, empieza a liberar agua al radiador, se empiezan a mezclar y ahí se calienta el agua del radiador caliente, agua del motor caliente, puede empezar a disipar calor y funciona todo fenómeno. Hay otro componente que también a veces da dolores de cabeza, que son las mangueras. Para llevar el agua desde el motor, llevarla al circuito de calefacción o llevarla al propio radiador, hay unas mangueras que son muy interesantes. Y esas mangueras no son eternas. Puede haber un problema de que se rajen, se fisuren y se pierda agua y ahí sobreviene el desastre. Otro tema son los sensores de temperatura, que de eso tenemos que hablar también. Y esa agujita o esa lamparita que usted tiene dentro de la cabina que le avisa si se prende la lucecita roja usted está en problemas. Ese sensor de temperatura puede llegar a funcionar mal en dos sentidos. Puede ocurrir que le marque que realmente la cosa está en peligro o puede que no le marque nada. Y antes de meter mano en que cambio la bomba, que cambio el termostato, que cambio lo de aquí, que cambio lo de allá, fíjese si el sensor de temperatura funciona correctamente. Cuando usted está seguro que el sensor de temperatura funciona correctamente, bueno, empieza a meter mano por lo demás. Pero eso es fundamental. Es decir, el circuito de enfriamiento es un poco el seguro de vida del automóvil. Sin circuito de enfriamiento, la cosa no va a funcionar. Mantenimiento. Grábese, por favor, esta frase o esta palabra. No solo para el vehículo, en este caso particular, para el sistema de enfriamiento. Y otra cosa que no me canso de repetirla. Cuando usted reemplace algún componente, atención, el precio no es la variable, el precio es la calidad. ¿De acuerdo? Sea pieza original o no sea pieza original. Calidad. Porque a veces nos regimos por el precio y después vienen los desastres. Este segmento fue presentado. Ya, como habíamos hablado anteriormente, justamente, uno siempre tiene que hacer la mantención respectiva.
¿ya? Más que nada también la mantención respectiva, antes de hacer o sea, pero siempre hacer la mantención preventiva, que justamente el cambio de lubricante, cambio de refrigerante, etcétera. También tenemos que hacer un chequeo. ¿Chequeo a cuáles? A los sensores. A los sensores de todos los sistemas. ¿Ya? Ya vimos anteriormente que los sensores pueden provocar errores, ¿ya? Y al provocar, y el sensor cuando ya está fallando, entrega una señal errónea, ¿ya? Al entregar una señal errónea, el computador va también a una respuesta errónea. Un poquito la explicación de por qué usar agua. Este segmento es presentado por Refrigerantes y Aditivos Mafler. Una de las preguntas más frecuentes que nos suelen formular es ¿por qué se utiliza líquido refrigerante y no agua sola? A ver, usted seguramente hizo fideos en la cocina de su casa, o un huevo duro, o cualquier cosa que puso el agua y empezó a hervir. ¿A cuánto hierve? A presión atmosférica hierve a 100 grados centígrados. ¿Sabe cuál es la temperatura de trabajo normal de un motor? 95 grados centígrados. Ahí está, en el recontralímite. Está bien, tiene una tapa presurizada y compañía, pero eso no es suficiente. Hace falta algún elemento que asegure que aún con una sobretemperatura y con una presión, el fluido refrigerante no hierva. Porque si hierve se forman burbujas y las burbujas no transmiten calor. Tiene que estar el líquido en contacto con la pared metálica para poder absorber ese calor y transportarlo alrededor, ¿me entiende? Entonces el agua sola no va. Aparte de otros inconvenientes, aparecen sales. Y esas sales, no se olvide que usted tiene en el circuito de enfriamiento, tiene zinc, tiene cobre, tiene aluminio, tiene hierro, y son componentes que producen una cosa que se llaman corrientes galvánicas, corrientes eléctricas. Y esas corrientes eléctricas van de uno a otro. Uno se corroe, se van haciendo agujeritos, el otro se va agrandando y va formando sal y todo se va enturbiando y va perdiendo también capacidad de transportar calor. Entonces estamos en problemas. Hay que evitar de cualquier manera esas corrientes galvánicas. Y otra más, que ahí sí no hay termostato que valga, la temperatura. Usted pone agua dentro del congelador y se transforma en hielo. ¿Y sabe qué hace el hielo? Tiene la pésima costumbre de dilatarse. Y cuando se dilata, mi estimado amigo, no hay quien lo pare, ¿eh? Entonces, si usted tiene un bloque de motor que por la razón que sea estuvo sometido a bajas temperaturas y el agua se congeló, despídase. Lo mejor que le puede pasar es que se suelten los tapones que tiene de fundición, con suerte. Lo que realmente le va a pasar es que le van a aparecer fisuras. Es incontenible la fuerza de ese hielo. Consecuentemente, el fluido refrigerante tiene que tener capacidad de soportar temperaturas inferiores al 0 grado. ¿Hasta dónde? Y en algunos casos hasta 40 grados bajo cero. Lo que normalmente soporta está entre 10 y 15 grados bajo cero, que cubre una gama, pero de todas maneras en situaciones de extremo frío es conveniente usar refrigerantes para enfriar. Pero qué atención, que no se congelen con baja temperatura. Todos estos fluidos refrigerantes tienen un componente en común, que es de nombre difícil, es un alcohol. Se llama etilenglicol, que normalmente está no puro, sino está diluido. Inclusive a veces cuando se agregan esos fluidos se recomienda agregarles agua para diluirlo. Lo ideal es comprar el fluido ya en un envase sellado, listo para agregarle, no tener que ir haciendo ninguna combinación química, agregarle nada. Ese fluido, ese líquido, el etilenglicol es justamente el que le da la capacidad de soportar altas temperaturas sin hervir y bajas temperaturas sin congelarse. Mucho cuidado, porque una cosa que nos cansamos en Autotécnica de hablar es de la calidad de los productos, la responsabilidad con que ese producto fue elaborado y fue comercializado. Los fluidos refrigerantes son un elemento al cual no le prestamos demasiada atención, pero es tan importante como un combustible de buena calidad. Este segmento fue presentado por Refrigerantes y Aditivos Mafler. Suscríbete a nuestro canal. Eh, bueno, dentro como se llama, de lo más importante, justamente del tema de la refrigeración, es la mantención misma, ¿ya? ¿Qué mantención tenemos que hacer nosotros? Eh,
el cambio de fluido, ¿ya? Cada un año, ni siquiera cada un kilómetro, cada un año, año y medio, hacer cambio de fluido completo. No rellenar, ojo, no rellenar, cambiar, ¿ya? Se puede hacer, hay un sistema de purga, y cómo se llama, y después de recircular, y cómo se llama, y cambiar el fluido, que incluso en algunos sectores donde hacen los cambios de aceite, te lo pueden revisar fácilmente. Respecto al refrigerante y anticongelante, como les había explicado anteriormente, estos justamente son para sectores extremos, ¿ya? Donde el refrigerante tiene que soportar temperaturas extremas, estamos hablando hasta los -10, menos 15, es bueno, y lo mismo también para altas temperaturas, ¿ya? Que el refrigerante tiene que trabajar por lo menos hasta los 150 grados Celsius, así, en promedio. ¿Ya? ¿Cuál es la normativa que trabaja? Si no me equivoco, es la SAE, ¿ya? La misma norma que trabaja en el tema de los lubricantes. Entonces vamos a seguir con la materia. Partes del sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración por agua se compone básicamente de las siguientes partes: bomba de agua, ventilador, radiador, termostato, mangueras de conexión, vaso de expansión, camisa de los cilindros y obviamente el líquido de refrigeración. Bomba de agua, como que ya se explicó, la bomba de agua es la encargada de hacer circular líquido de refrigeración por el circuito, ¿ya? Es una bomba centrífuga accionada por el motor mediante una corriente. La capacidad de la bomba de agua debe ser suficiente para proporcionar la circulación del refrigerante. Radiador, ¿ya? Es el encargado de disipar el motor enfriando el líquido de refrigeración y está cogido el motor. De esta manera el líquido podrá circular una vez frío. El radiador es enfriado por el flujo de aire que da el ventilador o la propia velocidad del vehículo, ¿ya? Todo un sector entra el líquido caliente, pasa por el radiador, de acá toma el aire cómo se va tanto el ventilador o de la misma velocidad del vehículo. Esto lo que hace es disipar, ¿ya? No es que yo esté dando una ráfaga de frío ultra helada, no. Eh, lo que hace es un proceso físico donde se disipa, ¿ya? El calor va por gradiente. ¿A qué me refiero? Va ¿cómo se llama? De mayor a menor. Se supone que el ambiente tiene una temperatura menor que la del líquido, por lo tanto, el líquido es como que entregara, ¿ya? Ese calor al ambiente. ¿M? Mangueras de conexión, que también son las más importantes, y yo no he hecho la mantención de la mía, tengo que revisarla. La manguera de conexión son de todo el conjunto de tuberías de caucho que unen los diferentes componentes de un circuito de refrigeración por agua, ¿ya? Las mangueras de radiador pueden ser rectas, moldeadas, flexibles y que pueden acomodar según necesidades. El constante uso de la manguera genera su deterioro. Una manguera deteriorada afecta el buen funcionamiento del sistema, provocando fugas y anomalías en su funcionamiento. Es necesario cambiarla en caso de cambiarla, no repararla, ¿ya? La camisa de cilindro, que también se había mencionado, las camisas de cilindro son las que transfieren el calor desde el interior de los cilindros hasta el exterior, ¿ya? Tiene un contacto directo con el cilindro y de esa manera el calor se transfiere rápidamente y eficazmente. Estas camisas pueden ser húmedas, es decir, que permiten que el líquido refrigerante circule alrededor de los cilindros para lograr un mejor enfriamiento, ¿verdad? Por esa razón es muy, muy, muy importante eso.
el sistema de refrigeración, ¿ya? Actúa directamente en las camisas donde ocurre todo el proceso de cambio, cambio energético, ¿ya? Por el tema de porque me refiero acá del cambio energético, por la energía química pasa a energía calórica, como por la explosión. Y en ese punto, en el cilindro donde ocurre todo el proceso, y obviamente tiene que estar enfriado. ¿Cómo se llama? El refrigerante o el sistema de refrigeración es su mayor función. ¿Mm? El ventilador es el encargado de impulsar aire a gran velocidad hacia el radiador para enfriar a este. Lo hace absorbiendo el aire de la atmósfera y haciendo pasar por el núcleo radiador. El ventilador es accionado por el motor mediante una copla en el eje de la bomba de agua y se impulsa con una correa desde la polea del cigüeñal. Los ventiladores incorporan un embrague para controlar la velocidad respecto a la demanda de enfriamiento. Termostato. El termostato es el encargado de regular la cantidad de líquido refrigerante que pasará por el circuito, ¿ya? Es una válvula sensible al calor, ubicada en la parte superior delantera, del motor. Cuando se arranca un motor frío, el termostato cierra el flujo de refrigerante para dejar calentar el motor correctamente. Una vez que la máquina está caliente, se abre el termostato y permite que el refrigerante atrapado fluya por todo el circuito. Y el vaso de expansión. El vaso de expansión o desgaseador es el encargado de mantener un buen funcionamiento del circuito de refrigeración y mantener una presión constante y óptima. Este buen funcionamiento lo consigue gracias a que actúa como desgaseador, es decir, elimina todas las burbujas que se crean en el circuito. Las burbujas obstruyen el paso del líquido, calentando el motor y creando un mal funcionamiento del líquido en común. Y el líquido refrigerante. El líquido refrigerante es el medio que se utiliza para absorber el calor del motor para disipar este calor hacia el exterior utilizando el sistema de refrigeración. El agua es el líquido más utilizado, pero debido a que algunas propiedades, bajo punto de fusión y congelación, requieren de algunos aditivos que mejoran sus características. Estos aditivos pueden subir el punto de ebullición o de congelación, evita la corrosión, lubricar parte del sistema, retardar la formación de cemento o mejorar otras propiedades. Existen varios tipos de aditivos e inhibidores especiales a base de silicatos, los cuales se agregan para prevenir la corrosión de partes de aluminio, como la cabeza de cilindro, termostatos o radiadores, ¿ya? Entonces, dentro del checklist que nosotros también vamos a generar, eh, cambiar cada un año, ¿ya? El líquido, completamente el líquido refrigerante, ¿ya? No, bueno, si estamos por nivel, rellenen, ¿no? Ya, lo pueden rellenar, no con agua, obviamente, pero cada un año hay que cambiar el líquido completo. ¿Por qué? Porque va perdiendo sus propiedades. Vamos a ver un pequeño tema sobre las averías más comunes en el sistema de enfriamiento. En esta ocasión vamos a analizar averías que tienen que ver con el sistema de refrigeración. Nos toca hablar de este importante sistema, sin el cual un motor duraría escasos 10 minutos en marcha.
En el primer bloque vamos a analizar aquello que vemos, aquello que encontramos como exceso de temperatura. Cuidado, muy importante, lo que nosotros vemos en el cuadro de instrumentos, en aquellos automóviles que todavía conservan el reloj. Este exceso de temperatura lo podemos notar de forma abrupta, me refiero, cuando nosotros notamos en el tablier que la aguja se mueve de forma repentina. Esto normalmente responde siempre a que disponemos de una burbuja de aire, o muchas de ellas, situadas en la parte superior del motor, en la zona de la culata, donde tenemos la termoresistencia. Bueno, podemos poner un ejemplo bastante sencillo, y es el hecho de que siempre que tenemos una burbuja de aire, y nótese que en la botella de agua tenemos un nivel a mitad de asta. Por tanto, si le damos la vuelta, todo el aire ha pasado al lado contrario. Es evidente que el aire siempre se situará en la parte superior de cualquier recipiente. De este modo, cuando nosotros realizamos algún tipo de maniobra que pueda ocasionar este tipo de burbujas, y en un rato hablaremos de ellas, pues evidentemente van a depositarse en esas zonas más altas. Cuidado con esto. Donde hay aire, no hay refrigeración. Bien, esto no explica claramente por qué se mueve de forma repentina la aguja. Esto lo explicará en el momento que retiremos esta burbuja de aire y se nos acerque agua hirviendo. ¿Qué sucede? Pues que esta zona burbujeante, la cual se está comportando de manera errática, igual como cuando ponemos a hervir agua encima de un fuego, pues evidentemente no hay dos burbujas en el mismo lugar y además que se repitan, sino que va cambiando constantemente de forma arbitraria, sin nada preciso. Esto es lo que sucede también en la parte superior de la culata. Y precisamente por ese motivo se nos mueve de forma abrupta la aguja dentro del cuadro de instrumentos. Bien, pasemos al punto número 2, en el cual la aguja de temperatura va subiendo progresivamente, paulatinamente, en función del esfuerzo, la petición de carga que sometemos al motor. ¿Estamos generando más calor del que podemos evacuar o bien algún sistema ha llegado al colapso? Para este análisis, lo más sencillo, para descartar muchísimos elementos, es saber que disponemos del circuito de refrigeración totalmente purgado y que el ventilador funciona perfectamente y que corresponde perfectamente con el esfuerzo al que estamos sometiendo ese motor, pues evidentemente ahí tendremos la mitad del pastel que ya no hay que analizar. Y este déficit siempre vamos a acarrearlo hacia el costado del radiador. Claro, la primera duda sobre esto es, bien, ¿cómo puede ser que hasta hace un tiempo esto no era así y de un tiempo para acá ya sí? Ese radiador ha sido calculado para evacuar lo que produce ese motor. Y sí, es cierto, pero paulatinamente vamos rellenando la parte baja, vamos decantando residuos en los conductos del interior del radiador. Esos conductos van realizando una labor de capa y dejan o pierden el efecto de refrigeración que tenían hasta ese momento. Por allí donde no circula agua, no podemos refrigerarla. Esto es sencillo. Si nosotros seguimos presionando el acelerador, generaremos la misma cantidad de calor que el radiador no podrá disipar y progresivamente llegaremos al rojo. También disponemos de una posibilidad más y es el hecho de que el circuito quede condenado en alguna sección. Me refiero, imaginar que disponemos de una bomba de agua, la cual, si tiene 6 hélices, ha perdido una de ellas. Esto se traduce directamente en que el movimiento de la cantidad de agua requerida para su trabajo habitual no puede ejercitarse de manera correcta. Sucede exactamente lo mismo cuando coronamos el eje de la propia turbina de la bomba. Esto es habitual en ciertos modelos de automóvil y por tanto la cantidad de vueltas de giro que realiza el eje no es la misma que las que realiza la propia hélice. Por tanto estamos perdiendo capacidad de movimiento del agua. Si no la movemos a la velocidad que necesitamos, tampoco evacuaremos el calor que estamos generando. Vamos con el punto número 3. En esta ocasión sería parecido al 2, pero no estamos circulando por una carretera tirada, sino que estamos dentro de un núcleo urbano, bien sea a ralentí, parados o circulando a una velocidad lenta. Cuando estamos en esa situación, la única ventilación posible es la propia. El propio ventilador será quien será capaz de evacuar o no el calor generado. Y también por convección, evidentemente. De este disponemos siempre. El hecho de que nos vaya aumentando esta temperatura corresponde bastante con una temperatura exterior elevada. Vamos a descartar el hecho
de que tengamos el aire acondicionado o el climatizador en marcha, puesto que mezclaríamos dos temas que nada tienen que ver y espero que contempléis el hecho de que se analizan de manera separada. Teniendo en cuenta esto, tenemos que ser conscientes de que si estamos en una urbe y nos empieza a subir la temperatura y escuchamos el ventilador girando, la cosa se complica, puesto que ahí únicamente ya nos quedan tres factores posibles. Uno sería que el propio termostato no abra todo lo que es necesario que abra, por tanto la circulación a través del radiador será limitada, esto origina automáticamente un aumento de temperatura, o bien el radiador, como en la ocasión anterior, está tapado a una sección bastante alta y que por tanto el monto restante no es capaz de evacuar todo lo que precisamos de él. Y por último cabe una tercera hipótesis y es el hecho nuevamente de que la bomba, en este caso, sí, quede totalmente bloqueada, saturada o bien le falten palas o el eje haya perdido su centro respecto a la propia turbina. Automáticamente provocará un aumento de la temperatura. Hemos comentado tres elementos, cualquiera de ellos puede ser tan culpable como el otro. La manera más sencilla de poder saber a qué temperatura estamos trabajando en un radiador y si tenemos o no tenemos una sección de él tapada es mediante un láser, bien sea un puntero normal y corriente que nos da una temperatura, vamos mirando todas ellas, o bien con una cámara térmica del estilo de esta. Esto nos originará un mapa perfecto para poder saber qué sección no estamos teniendo la temperatura adecuada. Con el termostato pasa algo muy parecido, solo que en este caso el láser es algo más preciso, puesto que una cámara térmica, a no ser que os gastéis un dineral en una muy precisa, se nos van a juntar muy fácilmente el sector térmico, puesto que el termostato tiene un envoltorio que todo él estará más o menos a una temperatura semejante, aunque no haya abierto por completo esa zona. Ahora bien, con el medidor láser seremos capaces de notar la diferencia en dos puntos algo más alejados y sí nos será sencillo de poder notar si ese termostato está trabajando de forma correcta o no. Este segundo bloque vamos a tratar el tema de la ventilación. Como primer punto del segundo bloque tenemos cuando no dispara el ventilador. El hecho de que no dispare puede responder directamente a un fallo eléctrico. Puede ser el ventilador quemado, una sección de cable, el conmutador, el relé, cualquier instalación eléctrica que tenga que ver con el ventilador puede ser culpable de esta deficiencia. Pero cuidado, siempre debemos analizar que dispongamos de la excitación necesaria para que el relé realice la maniobra, puesto que de lo contrario estaremos matando moscas a cañonazos como es habitual. Normalmente el comando de un ventilador, bien sea automatizado con PWM, que os dejo un vídeo por aquí para que entendamos qué es esto, o bien por un reelevador que únicamente conmutará una línea de potencia respecto a un control que podrá ejecutarse a través de la unidad de control, siempre requiere de una maniobra previa. Si la maniobra no se ejecuta, pues evidentemente todo lo demás ya no puede operar. El hecho de que no dispongamos de la orden de ejecución, bien sea por PWM o bien sea una excitación de un reelevador, no siempre da como culpable al propio sensor, al propio termistor. ¿Por qué? Sencillo, porque en muchas ocasiones podemos disponer de una burbuja de aire en este sector que por tanto está falseando esa temperatura. Todos los puntos que estamos analizando en el día de hoy son siempre referidos a vehículos de menos de 20 años, puesto que de lo contrario, la ejecución de estas órdenes se lleva a cabo de una manera totalmente distinta, puesto que existían unos manocontactos que mediante un bimetal conectaban dos puntos, y normalmente estaban situados en el radiador. Por tanto, el hecho de que dispusiésemos de un termostato totalmente cerrado ya era motivo suficiente para que no llegara el calor a ese termocontacto y por tanto no se ejecutaría la orden ni se pondría en marcha el ventilador, cosa que hoy no ocurre, puesto que la decisión es siempre del calculador, de la unidad de control electrónico del motor. Cuidado, y esto es importante, cuando nosotros pasamos la lectura de temperatura de la culata a la unidad de control, él sabe perfectamente cuándo vamos a abrir y cuándo no el termostato, bien sea mecánico o electrónico, que ya lo trataremos otro día. La cuestión es que le da el lapso de tiempo suficiente antes de ejecutar la orden de encendido del ventilador para poder mezclar el agua que tenemos en una disposición y en la otra, notar que sigue ascendiendo la temperatura de la zona de la culata
y automáticamente dispara los ventiladores. Claro, estoy seguro que a alguno se le está ocurriendo el hecho de que si este sensor se rompe, ya nunca saltarán los ventiladores. Y esto me da pie justo al punto número 2 de esta sección, y es el hecho de que los ventiladores en este caso no se detendrían jamás, no se pararían. Pondríamos el contacto y ya se pondrían en marcha los ventiladores de forma perpetua. En el momento que la unidad de control detecta que hay un corte en la línea de alimentación de este sensor, pues automáticamente dispara los ventiladores. Esto significa que bien si tenemos un cortocircuito o tenemos la instalación cortada o el propio sensor abierto, automáticamente vamos a disponer de los ventiladores en marcha. Cuidado, solo para motores modernos, evidentemente. Existen dos factores más que disparan automáticamente los ventiladores sin ser necesario tener la temperatura para este efecto. Cuando una unidad de control en muchos vehículos detecta que no hay una programación necesaria y estrictamente imprescindible para el buen funcionamiento de la electrónica general del motor y que puede generar contaminación, automáticamente nos da el toque de atención poniendo en marcha los ventiladores. Esto pasa en el grupo PSA, pasa en BMW y pasa en otras marcas. Y esto se termina cuando logramos programar de forma correcta ciertos instrumentos. Y por último, como motivo para que los ventiladores permanezcan en marcha de forma permanente, estaría el hecho de que algunos modelos detectan cuando hay una bolsa de aire en la zona del termostato o en la zona de la termoresistencia, y de este modo ponen en funcionamiento los ventiladores, sea necesario o no lo sea. Supongo que os preguntaréis cómo es posible que una unidad de control sea capaz de detectar cuando tenemos una bolsa de aire en esa zona. Y esto es sencillo. Si nosotros vamos analizando datos y la progresión de calor de un motor siempre es ascendente, lo que no podemos tener es una bajada repentina y una subida repentina por encima de la media que llevábamos hasta ese momento. Por tanto, cuando esto se repite más de una vez, automáticamente se detecta como posible fallo del sensor y también disparamos los ventiladores por precaución. Como punto número 3 del bloque de ventilación tenemos algo bastante peculiar, y es el hecho de que esperamos un giro determinado del ventilador, pero no lo hace a razón de lo que estamos esperando. En aquellas unidades que disponemos de un control por PWM del propio ventilador, pues evidentemente si tenemos un error, un funcionamiento errático de este ventilador, cuyo caso únicamente nos funciona a la velocidad máxima y no tenemos rangos medios, pues es muy probable que tengamos un problema justo con la unidad de potencia de esa centralita. Normalmente este control va embebido con el propio ventilador y será necesario sustituirlo. Algunos de ellos tienen reparación, pero en muchos casos sale más caro el collar que el propio perro. Para aquellos modelos que disponen de dos ventiladores o bien de un ventilador con una resistencia en serie para poder generar dos velocidades, pues está claro que si la marcha corta no funciona, cuando es de dos ventiladores es porque el relé que hace la acción de ponerlos en serie ambos no está trabajando correctamente, o bien uno de los dos ventiladores se ha roto. Si tenemos la sección cortada, un circuito en serie, cualquiera de los elementos que esté situado entre medio del circuito en serie, corta la línea y por tanto no pone en marcha esa sección. En el caso que tengamos solo un ventilador y una resistencia en serie, sucede prácticamente lo mismo. Normalmente es la propia resistencia quien acaba claudicando y de esta manera esa primera velocidad no funciona. Y hay que esperar a la segunda velocidad para poner en marcha los ventiladores. Como cuarto y último punto de este bloque, analizar cuando el ventilador entra tarde. Me refiero, la temperatura sube y sí que se disparan los ventiladores y luego vuelve a bajar, pero ya hemos pasado los 90 grados en el momento que se nos ponen en marcha los ventiladores. Esto puede responder a diversas causas. Una de las principales es el hecho de que no tengamos la disponibilidad, el circuito por completo a la velocidad que corresponde, bien sea por una obstaculización en el propio termostato o bien porque una línea queda bastante estrangulada o el radiador no está ejecutando correctamente su función. Esto es algo bastante más raro, pero lo que no lo es el hecho de que aquellos automóviles que tienen o disponen del motor de forma longitudinal, muchos de ellos disponen de un ventilador viscoso. La conexión de este tipo de instrumento es mediante el cierre de un espacio interior.
que por tanto, como incluye un líquido, cuando cerramos ese espacio, tornamos solidario el eje con la parte exterior. Ahora, como vemos, se puede mover, no de forma muy rápida, puesto que disponemos de un fluido que tenemos que pasar por un sitio bastante estrecho, pero lo podemos girar. Esto no sería así en el momento que tengamos esta clausura de ese paso. Automáticamente el centro se vuelve solidario a la pared exterior, cuando la temperatura ya ha alcanzado la correspondiente para que ese bimetal cierre el espacio. ¿Qué sucede? Pues que se deteriora ese bimetal o bien perdemos parte del líquido que contiene este instrumento. Esto es un mal común y acabamos claudicando un montón de motores por culpa de no verificar este triste elemento. El tercer y último bloque va sobre la presión en el circuito de refrigeración. Sobreexponer presión en el circuito de refrigeración siempre será cuando sobrepasamos desde los 0,8 bares al 1,5 bares, que es lo calculado cuando calentamos agua dentro del circuito. La cuestión es que si nosotros disponemos de un motor en frío y ya tenemos presión, pues automáticamente tenemos un problema. O bien, si cuando estamos en caliente sobrepasamos este límite que os he comentado, pues automáticamente también tenemos un problema. El punto número 1 de este bloque es precisamente cuando arrancamos en frío y enseguida ya notamos que los tubos se hinchan, acumulan presión en el interior del circuito. Esto es sencillo. Automáticamente ya tenemos que tener claro que disponemos de un paso entre el propio cilindro. La compresión de uno de los cilindros se nos está escapando, bien sea por una fisura en el propio cilindro, bien sea por una fisura en la propia culata, o la junta no está operando correctamente. De esa forma, la acumulación de esta presión, parte de ella, va a pasar directamente al circuito de refrigeración. En este tipo de caso quizás no sería demasiado necesario tener que realizar una verificación exhaustiva, puesto que es bastante sencillo y aparente y a la hora de diagnosticar no resulta ningún tipo de problema para poder centrar la avería en estos tres elementos que hemos comentado, pero para aquel que tenga la duda puede aplicar siempre una solución de detección de dióxido de carbono, puesto que la concentración de dióxido de carbono que hay dentro de una cámara de combustión es mucho mayor que la que respiramos, que la que tenemos en la atmósfera. Y si disponemos de dióxido de carbono por doquier, pues está claro que lo hemos recibido de los cilindros. También podríamos saber en qué cilindro está ubicado este problema, presurizando el interior de cada uno de ellos de forma individual y esperar el feedback, esperar cuál de ellos reacciona directamente hinchando, pasando presión al circuito de refrigeración. Como punto número 2 de este bloque, es muy importante notar que en esta ocasión no estamos circulando con el automóvil, pero sí que lo tenemos a la temperatura de trabajo. Y en ese momento detectamos que hay una presión excesiva en el circuito de refrigeración. Esto puede responder a dos posibles causas. Una es que tengamos una fisura dentro de la culata y que por tanto en el momento de dilatar dejamos paso de esta compresión al circuito de refrigeración. Lo analizaremos exactamente de las mismas maneras que hemos comentado en el punto anterior. Pero también existe otra posibilidad y es el hecho de que tengamos algunas burbujas de aire en el circuito de refrigeración. Como conclusión, podríamos llegar a deteriorar el propio motor por esta causa. Pero cuidado, no siempre es solo porque nos olvidemos o obviemos alguno de los purgadores, sino que la gran mayoría de automóviles disponen de una purga automatizada. Disponemos de un manguito normalmente de sección reducida que nos conduce desde la parte alta de la culata hacia el depósito de expansión. Esto es para ayudar a poder retirar el aire que quede acumulado en esa sección. Como punto número 3, hablaremos del exceso de presión proporcional a la carga que exigimos al motor, sobre todo en vehículos turboalimentados. En este caso, es bastante claro que podemos llegar a pensar en una fisura en la culata o bien en uno de los cilindros. Cuando tenemos una avería en una culata y llevamos a que nos mecanicen el plano, que nos rectifiquen el plano para poder montarla en el motor, debemos analizar también que el plano del bloque esté correctamente rectificado. De lo contrario, estaremos solucionando solo la mitad del problema, que por tanto no llegará a buen puerto seguro. Me había dejado más puntos, pero los voy a obviar porque ya estoy hasta las narices, básicamente. Y bien, hasta aquí ha llegado este vídeo, espero que os haya gustado y si es así, lo apoyáis, se agradece mucho, de verdad. De otra manera no podemos avanzar en el canal y por tanto, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.
Ya, para analizar el video que recién vimos. A ver. Ya, el sistema de refrigeración en sí trabaja entre justamente ese 8 hasta 1,5 bar. Ya, para que ustedes tengan la sensación de qué es lo que es eso. Obviamente de una presión de trabajo. Pero 0,8, 1,5 bar. A ver, en teoría, todo el agua potable que abre la llave tiene que tener entre 1,5 a 2 bar. ¿Ya? Eso es la presión que tiene interna del sistema de refrigeración. Perdón. Acá que está explicando, obviamente cierta avería que pasa, no sé si lo han visto o lo han pasado, de que cuando hay un taco, ¿ya? O sumamos dos cosas, taco, mucho calor y en subida, hay ciertos vehículos que tienden a pegarse el calentón, ¿ya? A subir mucho la temperatura. ¿Qué hace en ese caso? Orillarse y parar inmediatamente el motor, ¿ya? Parar, obviamente, si el computador no va a dejar que avance el vehículo, ¿ya? Menos que arranque el motor. En ese sentido, lo primero que hay que hacer, hay que parar el motor, orillarse, ¿ya? Dejar que la temperatura baje. Y después de eso, ya cuando ya bajó la temperatura, revisar el nivel, justamente el nivel del refrigerante, ¿ya? Porque si hay un calentón, quizás, no sé, quizás hay una fuga, tengo un poco de refrigerante, etcétera, ¿ya? Siempre revisen los niveles, especialmente si hay fugas, ¿ya? También, si también verifiquen el color, cuando se siente así como está como muy golpeado el motor, el color, ¿cómo se llama? Si tiene del escape, si hay un humo blanco, ¿ya? Y te está echando agua al sistema de combustión. Lo que él estaba hablando, ¿ya? De la sobrepresión, es acá, ¿ya? Se supone que esto es lubricante, lo que está azul eso es lubricante, y aquí está la camisa donde va a estar el cilindro, ¿cierto? Entonces, si hay una pequeña fuga o fisura, la presión, la presión de este punto, ¿ya? Va a ser mayor y va a transmitir esa presión ¿cómo se llama? Al sistema de refrigeración. O pues llega un punto que cuando recién estamos haciendo andar el motor, ¿ya? Eh, como esta presión va a ser cero y esta va a ser un poquito mayor, la cantidad de líquido va a intentar entrar, ¿ya? Entonces tenemos ahí una doble contaminación. Por esa razón, cuando tengamos una sobrepresión, que bueno, ahí el mecánico lo está revisando, puede generarme un buen problema. Dos, verificar los sensores, ¿ya? Porque el sensor también puede traer problemas y al traer problemas no me va a disparar de buena forma o de mejor manera el ventilador. Porque lo que se expliqué, eh, la forma de disipar el medio es que cuando yo voy en velocidad, ¿ya? Me llega aire al sistema de refrigeración, especialmente lo que es radiador. Pero si yo estoy en un taco, alta temperatura, subiendo muy lento, lo único que va a estar funcionando va a ser el ventilador, ¿ya? Entonces, por eso también, por favor, verifiquen los niveles de sus propios vehículos. Verifiquen también qué tipo de refrigerante es el recomendado. Que es el etilenglicol, ¿ya? En sí, lo que es el refrigerante es una emulsión, donde hay ciertos elementos que están mezclados con agua para aumentar las propiedades de este mismo. Obviamente agua desmineralizada, ¿ya? Porque ya vimos que el agua, el punto de congelación del agua es 0 grados, ¿ya? De ahí hacia abajo ya el agua se congela. Y lo mismo para lo que es la ebullición. La ebullición y depende de la altura que nosotros estemos trabajando,
va a ser a 100 grados. Estoy, no sé, sobre los 2000 o 3000 ya va a bajar como 2 o 3 grados aproximadamente. Eh, por esa razón no es recomendable ocupar el agua, ¿ya? Especialmente en zonas muy frías. Bueno, por ejemplo, acá en Valparaíso, la zona de Cuyauma, fácilmente tenemos -3, tenemos -4 grados a veces en invierno. Y con agua se me congela, ¿ya? Y al congelar, había una imagen, se expande y chao, ¿ya? Entonces, dentro de los elementos más simples, ojo, más simple, pero más complicado, la falla, el sistema de refrigeración. Entonces, ¿qué lo tenemos que hacer? Un buen refrigerante, ¿ya? Por insistir, de las 27 lucas para arriba, ¿ya? Eso más o menos tiene los valores, ¿ya? No compren esa agüita verde ¿cómo se llama? De la Copec, no voy a llamar marca, de los epicentros, porque no cumple la real función de un refrigerante. Sí, me va a refrigerar, etcétera, pero para usarlo permanentemente con su vehículo, después va a tener problemas. ¿Por qué razón? Porque no tiene una gran cantidad de corrosión. Unas diferencias que hay. Eh, no tiene, ¿cómo se llama? La eh, buena característica de corrosión especialmente. Y al no tener buena característica de corrosión, se van a crear sedimentos que obviamente lo que hace el sedimento tapa. Queda tapar, bueno, las mangueras también son intercambiables, se pueden cambiar. Pero ¿qué me va a tapar? Me va a tapar el radiador, ¿ya? Yo me voy a dar cuenta que el sistema de refrigeración está fallando cuando ya me empieza a subir la temperatura, ¿ya? Ojalá que no sea el tema. Pero a ocupar estos refrigerantes, que la agüita verde, el agua, etcétera, estoy generando elementos calcáreos. Voy a tener justamente bolsas de aire, ¿cómo se llama? Burbujas, ¿ya? Que las burbujas en un elemento, un circuito cerrado, especialmente un circuito cerrado de motor, el burbuja me puede provocar, aparte de no refrigerar, me provoca lo que se llama una corrosión por cavitación, ¿ya? Porque la burbuja, ¿cómo se llama? Al explotar, me libera este elemento hacia el otro, hacia las capas. No, me, Uy, sí, no, estoy mal para dibujar hoy día. Para esto, ya, esto, acá, ya. Eh, Imagino que estas son puras burbujas y al explotar me genera una corrosión por cavitación, donde cuando rompe la burbuja me entrega todos estos elementos nocivos, ¿ya? Hacia esta zona, que aparte de estas zonas son bastante resistentes, pero son unos conductos muy pequeñitos, muy pequeñitos. Entonces, se va generando, se va tapando y después puede generar otro problema más grande. Y me puede depositar acá o me puede depositar en el radiador. ¿Mm? Hoy en día hay muchos radiadores que son de plástico, que, o sea, el cuerpo del plástico igual el serpentín, ¿cómo se llama? Serpentín es un metálico, es como una combinación de ambos, ¿ya? Donde sí el intercambio de radio puede ser mucho más barato. O sea, me refiero no la reparación, sino el cambio. Y la posibilidad de depurar ¿cómo se llama? El radiador es mucho más fácil, ¿ya? Entonces, por insistir, lo primero que tienen que hacer ustedes dentro de su mantención preventiva, y ese es el corazón o la filosofía de este curso, ¿ya? Es entender el sistema de refrigeración y su importancia dentro del conjunto vehículo, ¿ya? Y cuáles son sus roles principales, no que van a pescar, van a abrir el motor, ¿ya? Sino lo que ustedes tienen que hacer como mantención preventiva, que durante aumenta más los años o los kilometrajes del vehículo, algunas mantenciones tienen que ser más repetidas o más, ¿cómo se llama? Eh, con una periodicidad más pequeña. Pero acá lo más importante acá es elegir
un refrigerante de buena calidad, cambiarlo cada un año para dar un mayor tiempo de vida a su vehículo. Porque un calentón mata, matan inmediatamente. Y por ejemplo, hay algunos motores, ¿ya? Algunos chinos especialmente, no digo que los chinos son malos, al contrario, hay chinos muy buenos. Pero por ejemplo, creo que el Chery, no me acuerdo qué modelo es, para cambiar, por ejemplo, el sistema de la cadena o correa de distribución, tengo que desarmarse completamente el motor. ¿Ya? Por esa razón, uno tiene que, bueno, si es cadena, genial, no hay problema. Si es correa, casi siempre la cadena está al interior, la correa está en forma exterior. ¿Ya? Eh, para la programación misma de la mantención. Entonces, como había visto, el sistema de refrigeración es uno de los elementos bastante sensibles de nuestro vehículo, ¿ya? Que es lo que tenemos donde nosotros aportamos en la mantención preventiva en esta. Aquí nosotros somos los que tomamos la decisión en el líquido refrigerante, ¿ya? Invirtiendo en un buen líquido refrigerante, no pierdan, no tengan duda que van a andar bien los sistemas. ¿Ya? Quería pasar algo más. Ya. Es un elemento aparte, totalmente aparte, pero tiene una muy pequeña relación con el sistema de refrigeración. Simplemente lo quiero mostrar para que ustedes entiendan cómo actúa el climatizador del vehículo. Mayorista de repuestos, Rural Santa Fe. Los autos hoy en día, todos los autos, los de gama alta, gama baja, todos vienen equipados con un sistema de aire acondicionado. O si lo quiere llamar más elegantemente, yo le diría climatizador, porque permiten, en otras cosas también, cuando hace mucho frío, inyectarle aire caliente seco, que es una cosa interesante también. Y bueno, en verano obviamente va a hacer bajar la temperatura. Hay un efecto cuasi mágico y que cuando uno se lo pone a pensar, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo es que esto enfría? ¿Qué tiene una fábrica de hielo y adentro? ¿De dónde saca el aire frío? Cuando usted infla la bicicleta, ¿qué sucede? Donde tiene la mano en la parte de delante, se calienta. ¿Sí? Se calienta. Cuando usted comprime el aire, al comprimirlo eleva temperatura. ¿Por qué eleva temperatura? Usted tiene una masa de aire relativamente grande, con una temperatura normal. Y esa masa grande la hizo chiquitita, la comprimió. Pero el calor que tenía esto sigue siendo el mismo. Entonces, cuando lo comprimí, tiene una superficie menor, está apretadito y ese calor trata de alguna manera de manifestarse. ¿Qué hace? Eleva la temperatura, es energía. Y ese es el principio justamente de cómo funcionan todos los climatizadores. Comprime ese gas, al comprimirlo se calienta, yo le quito ese calor y después lo expando. Cuando lo expando, baja bruscamente la temperatura y la puede llegar a bajar de tal manera que eso se vuelva líquido. Entonces, en base a ese sistema de comprimir, quitar calor, expandir, liquefaccionar, llevo ese líquido, y ahí viene un poco el secreto, a un radiador. Entra un líquido, se expande ese líquido, al expandirlo baja bruscamente la temperatura en un radiador y ese radiador yo le estoy mandando aire caliente. Ese aire caliente le provee calor a ese líquido que vuelve a ser otra vez gas y por el otro lado del radiador sale aire frío. De paso, fíjese que acá aparecen dos cosas, un circuito de alta presión y un circuito de baja presión. Para que siga estando líquido tiene que estar a alta presión. Cuando lo llevo a un lugar donde el gas se va a poder expandir,
que es el circuito de baja presión, ahí va a poder captar calor, en ese radiador. Ese radiador va a tomar calor, el líquido se va a evaporar nuevamente, va a caer y lo voy a hacer circular. Así funcionan todos los equipos de aire acondicionado que trabajan con gas líquido, distintos tipos de gases que se ocupan de comprimirlo y expandirlo. ¿Cuándo funciona el aire acondicionado? Obviamente cuando lo conectamos, pero ¿funciona en forma continua? No. Si usted mira su motor, por curiosidad nomás, va a ver que hay un aparato que es efectivamente el compresor, que tiene una polea que está girando permanentemente, pero el eje del compresor no está girando permanentemente. Adentro tiene un sistema de acoplamiento de embrague. Cuando yo le doy la señal de que empiece a funcionar, eso se acopla y ahí empieza a funcionar como compresor. Cuando lo elimino, se desacopla y deja de funcionar. Y hay un elemento que la mayoría de la gente desconoce, se llama filtro de polen. ¿Qué es el filtro de polen? Es un filtro que se ocupa de que el aire que ingresa del exterior al habitáculo, sea por un aire acondicionado, sea porque queremos simplemente recircular el aire, si hay partículas en el aire, esas partículas no ingresen al habitáculo. Pueden ser varios inclusive, y suelen estar justamente en los ductos que trabajan con el aire acondicionado. Preste la atención y cuando va a hacer el mantenimiento del vehículo, que incluye los filtros, pida expresamente que le revise los filtros de polen. Una cosa que siempre insistimos desde Autotécnica, cuando usted tenga que controlar, reparar, revisar cualquier equipo, pida que le utilicen componentes de alta calidad. El fabricante, cuando lo instala, hace un proceso que se llama de validación. Validar un producto significa exigirle un montón de cosas que en algunos casos hasta pueden sonar disparatadas. No son disparatadas. La realidad puede llegar a suceder eso. Entonces, cuando usted lo mete dentro de un equipo o lo reemplaza, asegúrese que las piezas que le van a reemplazar sean piezas de alta calidad que estén validadas y que no le traiga un dolor de cabeza mayor del que usted quiso resolver. Mira, un poquito más, más que nada para explicar un poquito del tema eh, del sistema de calefacción, ¿ya? Y lo más importante dentro de este sistema de climatización, ¿dónde entramos nosotros? En el filtro de polen, ¿ya? Vamos a entrar ahora un poco lo que es el sistema de lo que es lubricación, ¿ya? Voy a dar una pequeña introducción respecto a lo que es lubricante y la diferencia de algunos aceites con otros, para después entrar de lleno con la materia, ¿ya? Insisto, la materia es media, un poquito, ¿cómo se llama? Eh, no aburrida, pero un poquito técnica, pero más que nada quiero que usted entienda la importancia, obviamente, de la lubricación, ¿ya? Si pueden hacerlo en el menor tiempo. ¿A qué me refiero? Ya, si ves cada 10.000 kilómetros, vean el comportamiento de su vehículo, las temperaturas más o menos que trabajan, porque si tienen grandes temperaturas, ya quizás a los 10.000 kilómetros, como le dije la otra vez, no sea lo mejor, sino a cada 7.000, cuando usted utilice algún lubricante que no sea muy bueno, o sea, en realidad todos los lubricantes eh, de marca reconocida son, como se llama, tienen buenos estándares, ¿ya? Pero hay otros que son mucho más caros que otros. Si vamos a utilizar uno que no es tan, no tiene grandes características, y trata de hacer cambio no a los 10.000, hágalo a los 7.000, ya que quizá no tenga no trabaje bien a altas temperaturas. Aquí me refiero, por ejemplo, vehículos sobre eh, los 2.000 centímetros cúbicos, ya con una gran cilindrada, ya, y dependiendo también del uso que se le dé, las temperaturas suben y también al subir la temperatura, sube la temperatura también del aceite, ¿ya? Quizá, especialmente los vehículos que no tienen un sistema para bajar la temperatura del aceite, ¿cuál es el problema que hay? Que varía su viscosidad, ¿ya? Ahí vienen el tema de los famosos lubricantes multigrados, ¿ya? Que los multigrados tienen un rango más amplio, ¿ya? De trabajo de la temperatura, ya que las propiedades más importantes del lubricante, ¿ya? Como una propiedad física, es la viscosidad, ¿ya? La viscosidad tiene una directa relación con la temperatura de trabajo,
¿ya? A mucha temperatura la viscosidad baja, que se refiere que sea viscoso, que sea casi como el agua, ¿ya? Eh, eh, Puedo poner un ejemplo, no sé, eh, una gota de miel, ¿ya? La miel es mucho más viscosa, ¿ya? Que el agua, ¿ya? Para que tengan una relación más física, más visible en su mente. Entonces, es una viscosidad. La viscosidad va a depender del, del proceso de lubricación que nosotros tenemos, las condiciones mismas que posee y también el elemento que se está lubricando. Por ejemplo, los engranajes, perdón, los rodamientos, disculpen, los rodamientos, y son estas cositas que tienen la bolita, que justamente es un elemento que tiene una baja fricción. Yo no los puedo lubricar con aceite, ¿ya? Digo, porque si esto gira a altas RPM, va a girar más calor, y el aceite se va a salir, ¿ya? Porque hay unos lubricamientos que son abiertos y otros son sellados. Lo que se hace dentro del 99%, creo, o no, 97%, se lubrica con grasa, ¿ya? En sí, la grasa tiene una alta viscosidad, ¿ya? Que va cambiando obviamente su viscosidad, su propiedad, dependiendo de la temperatura de trabajo, ¿ya? Pero se va a mantener, se va a seguir, ¿ya? No así, por ejemplo, los engranes, que el engrane, el elemento interno del motor, con jinete, etcétera. Esto va justamente, se hace con aceite de una viscosidad media, que va, obviamente, esa viscosidad va aumentando, depende de la temperatura, y tampoco como se llama, podemos trabajar con mucha viscosidad. La viscosidad en sí, si yo aumento la viscosidad, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a expandir eh, el aceite y me va a también provocar eh, problemas internos, ¿ya? ¿Cómo se llama? No corrosión, sino eh, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Se supone que el aceite se hace una película entre los elementos movibles, ¿ya? Entre dientes de engrane, etcétera. Pero es una película, es un film muy pequeño, ¿ya? Si ese film se aumenta, puede tener problemas mecánicos del motor. Por esa razón, hay algunos elementos aditivos al aceite, ¿ya? Cuando hay problemas mecánicos, que sé yo, está roto un anillo y y suena y le pongo ¿cómo se llama? Ese aditivo, y como arte de magia, no suena el motor, lo que hace es aumentar la, la viscosidad misma ¿cómo se llama? Del aceite, ¿ya? Yo lo recomendaría solamente para situaciones especiales que hay que analizar si realmente hay que aumentar o no, ¿cómo se llama? La viscosidad para que no que me selle más, que me recubre más la zona que está dañada. Pero eso es relativo, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña introducción antes de comenzar con la materia. Nuestro amigo argentino. Este segmento fue presentado por Mayorista. Viscosidades, normas y aditivos. Ya, entonces esto pidió como resumen de todo lo que es el lubricante. ¿Dónde entramos nosotros? Justamente en la buena selección de lubricante y entender, entender su sigla, entender lo que se interpreta desde justamente un 15W. Eso va a depender, obviamente, de la normativa de esta que se fabricó el lubricante. Uno dice, ¿cuál es el mejor? ¿Cómo se llama? ¿El lubricante sintético o el mineral? Desde el punto de vista sintético es lo mejor, porque se crea ¿cómo se llama? Este lubricante, ¿ya? Con ciertas características muy específicas,
y obviamente mucho más caro, ¿ya? Que el mineral que viene directamente del petróleo, ¿ya? Pero eh, eh, en algunas situaciones se justifica el sistema. Sí, una pequeña introducción de lo que es los lubricantes y el sistema de lubricación. ¿Cómo saber si un aceite es adecuado para nuestro motor? ¿Puedo mezclar aceites? ¿Qué pasa si usamos aceite diésel en gasolina? ¿Y qué pasa en vehículos con GNC? Los motores. Ya, en primer lugar, sí puedo, como se va a mezclar lubricantes, puedo mezclar los aceites, pero, pero solamente si los aceites no son solubles entre sí, ¿ya? Hay algunos aditivos, porque el lubricante sí tiene muchos aditivos, especialmente para lo que son los multigrados, y hay algunos aditivos que no son compatibles unos con otros, ¿ya? Sinceramente, en lo que es el motor, motor automotriz, no hay que mezclar. No nos metamos ahí. ¿Ya? Mejor no meterse. Simplemente tomar la selección correcta, dependiendo del tipo, ¿cómo se llama? El tipo de vehículo que tengo, y también dónde voy a estar trabajando. ¿Ya? Porque, por ejemplo, trabajar acá a nivel del mar, con temperatura relativa que va a ir, bueno, ahora los climas están bastante fríos, no sé, de los -2 hasta los 20 grados. Es muy distinto que trabajar, no sé, por la cordillera, que la cordillera fácilmente se llega a los -11, hasta no, -8, hasta los -11, e incluso cuando es verano, se puede llegar a temperaturas hasta sobre los 40 grados, ¿ya? Entonces ahí uno también se puede considerar ya como multigrado. Pues depende del tipo de vehículo, y depende de las condiciones de trabajo que tenga, va a ser la selección de lubricante que yo voy a hacer. Pero no combinemos lubricantes, ¿ya? No combinemos lubricantes, ya que muchos lubricantes que no son compatibles entre sí, especialmente por el tema de los aditivos que se utilizan, ¿ya? En caso, y por esa razón no soy muy llano al tema del relleno, el famoso relleno, que justamente es una solución inmediata, pero no a largo plazo. ¿Chipeados necesitan aceite especial? ¿Qué pasa si salgo de las especificaciones del fabricante? Empecemos con las respuestas. El aceite de nuestro motor cumple dos funciones. La primera es la obvia tarea de evitar el contacto de metal con metal, lubricándolo. Para ello debe tener la suficiente viscosidad para mantenerse unido y no cortarse como vemos en pantalla. El lugar más solicitado en un motor donde el aceite tiende a cortarse es en el árbol de leva, cuando tocan los botadores que accionan las válvulas. En este punto, el aceite debe infiltrarse por un lugar donde los resortes hacen gran fuerza. Mientras más alto sea el régimen de giro permitido de un motor, los resortes serán más duros, aumentando la dificultad. Lo mejor para saber la resistencia del aceite a cortarse es ver el valor de viscosidad en caliente. Este valor se llama HTHS y es medido a 150 grados centígrados. Mientras más alto sea el número, podría decirse que es mejor y que no se cortará, evitando el contacto de metal con metal. Normalmente, mientras más viscoso es un aceite, mejor valor de HTHS tendrá. El problema de tener un valor alto de viscosidad significa que el aceite es más pesado y más difícil de mover. También significa que tiene más fricción que un aceite liviano, y si bien se evita el contacto metal con alto desgaste, este aceite puede producir hasta un 2% más de consumo en combustible que un aceite liviano. Los fabricantes de autos, presionados por las normas Euro 7 y sucesivas, deben bajar el consumo de combustible y utilizan aceites muy livianos como el 0W20. El problema del 0W20 es que su HTHS es más bajo. Por ende, para solucionar el problema de las válvulas, se eliminó la fricción pura de árbol de leva con botador y se instalaron balancines en el medio, los cuales tienen rodamientos en los apoyos, reduciendo la fricción y bajando la necesidad de un número de HTHS alto. Al usar un aceite liviano, también debe reducirse las tolerancias del motor. Las holguras entre cilindro y pistón ahora deben ser menores para evitar el consumo de aceite excesivo. El espacio entre cojinete y cigüeñal también deben ser más ajustados.
Esto eleva los costos de fabricación y prohíbe seriamente utilizar aceites más pesados como el 5W40 en motores muy modernos. Como así también se prohíbe usar aceites muy livianos en motores viejos con grandes holguras y contactos directos de leva con botador. La viscosidad varía con la temperatura y el aceite fluye con más facilidad a medida que se calienta. De ahí nacieron los aceites multigrados, que tratan de mantener la fluidez a medida que el motor se calienta. Utilizar un aceite con un número pequeño inicial proporcionará un arranque en frío mejor y más protegido, mientras que el segundo número entra en acción cuando el motor ya está caliente. Vehículos que recorren poca distancia diaria es preferible utilizar aceites con un número inicial pequeño, como por ejemplo 5W40. Los vehículos que recorren largas distancias solo se calientan una vez en el día y luego permanecen en esa condición por largo tiempo, por lo que un aceite con viscosidad 15W40 podría significar ahorro de dinero en el hipotético caso que el tipo de motor lo permita y sea de baja tecnología. De todos modos, lo recomendado es usar siempre el aceite que especifica el manual del vehículo. El fabricante recorre más de 100.000 kilómetros cada vez que selecciona un aceite con sus respectivos cambios y luego lo desarma para realizar inspección visual de todas las partes del motor. Al aceite también se le realizan ensayos de laboratorio para medir la cantidad de metal en suspensión y determinar si cumplió su función. Además, los aceites sintéticos suelen tener mayor cantidad de aditivos que los minerales, entre ellos agentes limpiadores detergentes. Pasar de un aceite mineral a uno sintético en motores con alto kilometraje puede ocasionar que el detergente licúe todo el barro formado antiguamente, tapando conductos del motor y dejándolo sin aceite. Los motores turbo deben usar aceite sintético para poder limpiar y prevenir el carbón que se forma cuando el aceite toca el eje del turbo, el cual trabaja a temperaturas altísimas. No hay peor enemigo para el aceite que un turbo. El aceite se encarga de refrigerar el 35% del motor. Dado que este fluido pasa por todas las partes del motor, es ideal para extraer calor. La cantidad de aceite que lleva un motor está determinada por la exigencia que sufre y por el tiempo deseado entre cambios de aceite. Un vehículo utilitario puede llevar mucho aceite para poder tener intervalos de cambios muy largos. Lógicamente, al haber mucho aceite, tardará más tiempo en volver a pasar por el motor y además le da inercia térmica. Y ahora, ¿qué son las normas? Existen dos clases de normas, las ASEA o API y luego están las normas propietarias de cada fabricante. Las normas ASEA o API vendrían a ser el requerimiento base del aceite y luego las automotrices vieron que en algunos casos estas no eran suficientes y por ende inventaron sus propias normas basadas en ASEA pero mejoradas y de ahí nacen las normas propias. Las normas establecen cualidades del aceite como economía de combustible, depósito en pistones o turbo, resistencia a altas temperaturas, resistencia al corte, capacidad antifricción, duración de intervalos y aditivos anticontaminación o compatible con catalizadores. Este último muy importante en vehículos diésel con filtro de partículas, los cuales necesitan combustible y aceite con bajo contenido de azufre. Las normas de Mercedes-Benz son las más exigentes para el aceite en cuanto a protección, exigencias altas, mientras que los franceses se preocupan más por las emisiones y en resistir temperaturas excesivas de pequeños motores turbo exigidos. Fiat es de los menos exigentes y en algunos casos las normas ASEA son suficientes. Respetar la norma asegura que el aceite es el indicado para nuestro motor en cada uno de los puntos antes mencionados y no producirá daños. Uno puede buscar mejor desempeño de protección usando un aceite con normas de Mercedes-Benz, pero estaría descuidando otros puntos que su motor necesita. Lamentablemente, es muy difícil conseguir información sobre cuál norma realmente supera a la otra, y lo mejor es respetar la solicitada por el fabricante. Esta es una clara estrategia de la marca para mantenerte cautivo en las marcas de aceites que ellos quieren. ¿El aceite diésel es mejor para el naftero? Normalmente los aceites diésel suelen ser aptos para todos los combustibles y por eso aclaran que su uso es apto para nafta o diésel. El diésel es muy sucio en cuanto a combustión, por ende los aceites para diésel tienen más resistencia.
El GNC es el combustible que más limpio se quema, con bajas emisiones y además no se filtra a través de los aros del pistón en estado líquido al cárter como la nafta, la cual se mezcla diluyendo el aceite y bajando su viscosidad. En autos con GNC podría estirarse los ciclos de intercambio. Potenciación. Usar un aceite más pesado tiene más fricción, reduciendo potencia y aumentando temperatura. Permanece más tiempo en un mismo lugar, refrigerando menos. Se escurre con más dificultad en lugares estrechos, como levas, cojinetes de biela y de turbo, pudiendo dejar lugares secos. Al permanecer más tiempo, se calienta más y puede degradarse. Como ventaja, si se trata de aceites de competición, no se cortan con las elevadas temperaturas de uso en circuito. Tienen alto valor HT/HS. Se diluyen menos con los combustibles o metanol. Poseen alto paquete de aditivos. Los autos simplemente reprogramados o chipeados suelen trabajar más ricos en combustible, por lo que los intervalos de servicio deben acelerarse si no se quiere perder calidad del aceite. Cambiar la viscosidad no es necesario en este caso. Las picadas o carreras de cuarto de milla duran muy poco, por lo que el aceite no llega a sobrecalentarse. No es necesario tomar ninguna acción. Varios autos modificados suelen usar aceites como el 10W60. Esta modificación no es recomendada si el auto también se usa como vehículo diario y sufre arranques en frío y viajes cortos. Y por sobre todo, si tiene partes originales. Se debe tener criterio al optar por esta opción. A veces es mejor realizar cambios de aceite muy seguidos en lugar de subir la viscosidad. En caso de uso de agua metanol, pero continuar usando resortes de válvulas y metales originales, se recomienda cambiar el aceite muy seguido, pero no aumentar la viscosidad. Los aceites Fuel Economy tienen bajo índice HT/HS y en caso de usar el vehículo para competición prolongada, se recomienda cambiar el aceite por uno de misma viscosidad pero con más HT/HS, sin importar si es Fuel Economy. En caso de entrar a competencias largas como Track Days, se puede aumentar la viscosidad, pero solo ingresar a pista con el motor y aceite bien caliente. Para vehículos con resortes endurecidos de válvulas y metales de competición, puede subirse la viscosidad siempre que las holguras lo permitan. Debe tenerse en cuenta de modificar la parte superior e inferior del motor al mismo tiempo, para que ambas sean compatibles con el aceite. En la descripción del video dejo más información sobre cómo controlar el desgaste de aceite en motores potenciados. Subir la viscosidad en autos con alto kilometraje, los cuales superan los 150.000 kilómetros, es una práctica aceptable, aunque lamentablemente uno nunca sabe cuándo es el momento correcto de hacerlo. Los desgastes son distintos en cada unidad, según el uso que cada dueño le haya dado, y muchos factores entran en cuenta. También subir la viscosidad para evitar consumo de aceite en autos con pocos kilómetros es algo riesgoso. Con el fin de evitar que el aceite se escurra a través de los cilindros, uno olvida que otras partes como el cigüeñal pueden quedar expuestas a desgaste severo. A veces es mejor que el motor trabaje consumiendo y húmedo a que friccionando y seco. Por último, ¿es posible mezclar aceites? Sí, si bien no es recomendado, es posible mezclarlos, incluyendo hasta distinto grado de viscosidad y base, ya sea mineral o sintético para casos de extrema urgencia y por cortos periodos, aunque la carga impuesta al motor debe ser menor para evitar daños. Luego se debe reemplazar todo el aceite para restaurar las propiedades necesarias. En caso de mantener base, viscosidad y normas, pero distinta marca, no habría absolutamente ningún problema. Aunque en caso de aceites sintéticos de distinta marca, muchas veces las bases sintéticas son diferentes o desconocidas, por lo que en este caso no se recomienda darle uso exigido en caso de hacerlo. No obstante, mucha gente repone el nivel de aceite a mitad de viajes al ver que la computadora lo solicita o ver que el nivel se encuentra en el mínimo. Encontrarse en el mínimo no significa que el motor no puede seguir funcionando. Es preferible continuar con marcha leve hasta la próxima estación a tener que agregar otro tipo de aceite. Podés seguirme en Instagram como Repman20. Ya, como le había comentado, el tema de
la mezcla de lubricante se hace, pero en realidad yo no lo recomiendo, ¿ya? Eh, lo mismo que como para vehículos que ya están un poquito carreteados, ¿ya? Se puede subir un poquito la viscosidad, ¿ya? Del lubricante con algunos aditivos, pero va a depender obviamente del trajín, se puede decir, o del daño que tenga el vehículo, ¿ya? Vamos a ver cómo se llama, un pequeño tema perdón, qué significa así también la nomenclatura ¿cómo se llama? De los lubricantes, ¿ya? Y luego vamos a ver el tema, ¿cuál es Móvil Lubricantes presenta charlas de taller. Hace años, el reemplazo del lubricante de un motor era muy simple. Simplemente en la estación de servicio cargaban combustible, el señor decía, le reviso el aceite y venía, le falta aceite. Ah, bueno, agréguele. Y el señor venía con una latita, le agregaba, no sé cómo y se terminó la historia. Pero las cosas han cambiado. Los motores son más exigidos, la cantidad de energía que están manejando también es notablemente mayor y todo eso hace que el calor, una de las formas de energía que manejan, también sean más elevadas. Entonces los lubricantes que antes servían, hoy ya empiezan a teclear, en algunos casos directamente no sirven. ¿Y cómo sé yo que el lubricante que me van a poner funciona o no funciona? Para eso están las especificaciones. ¿Qué especificaciones usted tiene que prestarle atención? La que estableció el fabricante del vehículo. Por ejemplo, 5W30 o 0W20, una es la viscosidad en frío, la que está antes de la W. W viene de winter, de invierno, y la que está después de la W es la viscosidad en caliente. ¿Y por qué esta especificación? Muy simple. Imagínese usted que el aceite es muy viscoso porque hace muy baja temperatura. Cuando el motor quiere arrancar, se encuentra con algo que lo quiere frenar, que es el propio lubricante. O lo que es peor, la bomba tiene que hacer tal esfuerzo para que el lubricante llegue a lubricar que no llega, y en la medida que no llega no lubrica. Es decir, tiene problemas para arrancar y tiene problemas para lubricar, un desastre. Entonces, se formula el lubricante para que a bajas temperaturas pueda resolver ese problema. El número después de la W le especifica cómo se va a comportar en caliente. 100, 120, 130 grados. ¿Ok? Si a esa temperatura no tiene la viscosidad suficiente, se frena. Se traduce también en un ahorro de combustible, porque usted no está gastando demasiada energía para hacer circular el lubricante dentro del motor. Entonces, para eso se inventaron estos aceites que se llaman aceites multigrado. Así como existe la norma SAE, Sociedad de Ingenieros Automotrices, que esa la establecen, básicamente es un trabajo conjunto entre todas las terminales, existe la norma API, que es un instituto de petróleo americano. Obviamente, ¿quién la establece? Las petroleras. Entonces, de esa conjunción entre SAE y API salen las especificaciones que usted también va a leer. Las API tienen especificaciones para motores diésel y para motores nafteros, y casi siempre van seguidas de una letra. Y cuanto más alta es esa letra, mayor es la calidad del lubricante. Atención con eso, porque eso también viene claramente identificado en los manuales de los vehículos. Otra cosa que usted tiene que prestarle atención es si se trata de un aceite sintético. Son aceites elaborados y fabricados a medida. La tendencia, ya le digo, es ir a los aceites sintéticos. ¿Por qué? Motores más exigidos térmicamente y mecánicamente necesitan lubricantes con capacidad para soportar esfuerzos mayores, térmicos y mecánicos. ¿Y a dónde vamos? Necesariamente los aceites sintéticos. Móvil Lubricantes presentó charlas de taller. Efectivamente, ¿cómo se llama el sintético que tiene mayor calidad? ¿Ya? Obviamente es más caro, pero tiene mejor calidad porque se fabricó exclusivamente con ciertas características. ¿Ya? El mineral tenemos un mineral, ¿cómo se llama? Tenemos una base, ¿ya? De petróleo con distintos tipos de aditivos. En cambio, el sintético eh, fue concebido, ¿ya? Con características muy específicas.
Móvil Lubricantes presenta charlas de taller. Aceite mineral, aceite sintético. Le voy a tratar de explicar qué es un lubricante sintético y cómo difiere lo que conocemos como lubricante mineral. A ver, el aceite mineral es extraído del petróleo directamente. A través de un proceso de destilación se obtienen distintas fracciones y una de esas fracciones refinada pasa a integrar aceite mineral. Es eso más una serie de aditivos para tratar de mejorar las cualidades de ese aceite. ¿Qué es un lubricante sintético? Un lubricante hecho a medida, el que se hace a base de síntesis. Sintetizar en este caso es juntar distintas cosas, transformarlas y hacer un producto, pero un producto hecho con componentes que perfectamente yo sé cuáles son y perfectamente voy a armar las moléculas que quiero armar. ¿Cuál es la ventaja del aceite sintético? La número uno, yo le diría que es su pureza, su calidad. O sea, es un aceite que ha sido sometido a un montón de ensayos físico-químicos para llegar a un producto que tiene cualidades que el aceite mineral no tiene. La tecnología sigue su evolución, las cargas en los motores aumentan, las temperaturas de trabajo aumentan, las exigencias, la vida de los motores se le pide cada vez más. Consecuentemente, el lubricante, y tome atención a lo que le voy a decir, que es un componente más del motor, es una pieza más del motor, no es algo que le agrego, le saco, no. Es algo que es vital para el motor, como lo es un pistón, lo es un árbol de leva, el lubricante también. El lubricante tiene que acompañar ese incremento de performance que le pedimos cada vez más a los motores. Casi el 70% de los motores hoy en día que se están produciendo y saliendo de planta están recomendando el aceite sintético. Es más, ya hay una especificación tanto para Estados Unidos como para la Comunidad Europea, que es un lubricante que no puede ser sustituido por un lubricante mineral. Y ya se está empezando a pensar en hacer motores específicamente para ese tipo de lubricantes, ¿ok? Trate de leer el manual del usuario, porque ahí el fabricante especifica qué tipo de lubricante usted tiene que usar. Se lo pone porque sabe que ese lubricante es el que protege a su motor. Quizás la mayor virtud que tiene el aceite sintético es el de poder soportar bajas temperaturas y altas temperaturas lubricando correctamente. Le doy un ejemplo concreto. Lo que el motor se desgasta en cada arranque, un motor convencional, es el equivalente a 200 kilómetros en ruta, si usted escuchó bien. El aceite sintético tiene la habilidad de llegar mucho más rápido a los lugares donde tiene que lubricar, ¿correcto? Entonces en el momento del arranque la lubricación es casi instantánea. El sintético le va a parecer que tiene mucha menos viscosidad, que es algo mucho más líquido. Sí, no se confunda. Una cosa son las propiedades del lubricante a temperatura ambiente, otra cosa son en extremo frío y otra cosa son en extremo caliente. Cuando usted, sobre todo en clima frío, tiene aceite mineral, el aceite tarda mucho más tiempo en llegar. Cuando llegó esto estuvo girando con muy poca lubricación o nula y ahí se empieza a producir el desgaste, ¿ok? Definitivamente el lubricante sintético es mejor que un lubricante convencional. Móvil Lubricantes presentó charlas de taller. Ya. Dentro, obviamente, ya vimos, dentro del sistema de refrigeración, es una parte muy importante para mantener la temperatura de nuestro motor, ya que especialmente dónde actúa, especialmente lo que son camisas húmedas del interior del motor. Ya vimos que se encuentra tanto en el culata como en bloque, ¿ya? Eh, y aquí el tema lubricante, que justamente el lubricante es una parte del motor, ¿ya? No es un elemento anexo, es una parte. Si no tengo, como se llama, si yo no cubro bien la parte de la lubricación, el motor me va a fallar, sí o sí. No lo voy a ver físicamente, pero va a sufrir graves problemas, como se llama, al interior. Entonces, si usted, justamente, si ocupan un lubricante de menos valor, hágalo, ningún problema. Eh, Calentar. Hoy en día, ¿cómo se llama? El calentar el auto para ¿cómo se llama? Para los vehículos modernos, no es necesario. No. El tema justamente de calentar el motor, o sea, antiguamente se calentaba, ya que como es una máquina térmica, tiene que tener cierta temperatura para poder trabajar, ¿ya? Pero hoy en día, eh,
vehículos, especialmente con inyección, ya, de inyección electrónica, no es necesario realizar calentar el motor. Lo que tienen con carburador, sí, hay que calentar, especialmente en invierno, ¿ya? Pero lo que tienen con inyección electrónica, no, no, ya no es necesario. ¿Ya? Si lo quieren hacer, no hay problema, no hay ningún problema, ¿ya? Especialmente cuando hace frío, ya que ahí va a poder, ¿cómo se va a calentar la vital? Pero no es necesario. Y ya, el tema del lubricante, ya, si ocupamos nosotros un lubricante de menos viscosidad o menos calidad, eh, el cambio ¿cómo se llama? Del lubricante no lo haga a 10 kilómetros, hágalo, no sé, por 6.000, 7.000, ¿ya? Para que justamente después el tema de los residuos, para que vaya a limpiar. ¿Mm? Pero eso, el tema de la mantención misma del cambio de aceite es sumamente importante, ¿ya? Vuelvo a insistir, el lubricante es parte del vehículo, ¿ya? No es un fluido más del sistema, no, es parte del vehículo. Si falla el lubricante, falla el motor. Así de sencillo, ¿ya? Y lo mismo también que cuando tenemos paja, ¿cómo se llama? A nivel de aceite, también hay que preocuparse. Por dos motivos. Una, puede estar perdiendo más aceite, ¿cómo se llama? El vehículo y lo estoy quemando, ¿ya? Si se quema una muy pequeña parte, pero si estoy quemando más de lo requerido, ya hay problemas mecánicos. Ya, al no tener un buen nivel, me va a fallar poco a poco, me va a fallar tanto pistón, cilindro, biela, cojinete, etcétera, y también todo el sistema de largo de leva, ¿ya? A tener poca presión y poca cantidad, ¿ya? Así que es lo mismo, no debemos preocupar sagradamente, especialmente del lubricante, pensando netamente en darle una mayor vida, y mayor tiempo de uso al vehículo, ¿ya? Ya que un vehículo en buen estado, usted le puede sacar más plata si quieren cambiar su vehículo, darle un parte pago, qué sé. Son las 9:57, así que muchas gracias por la participación. Se viene otro frente de lluvia, así que ánimo, ya, falta poco para que termine esto, pero eso, todo lo que esté mal de lubricantes, seguimos el día miércoles. ¿M? Así que muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos los participantes.